El estilo es el decálogo del escanciador. Nosotros, en vez de que yo esté aquí dando la vara, que ya está bastante bien, de que me estáis aguantando, solemos subir aquí arriba, que nos haga la demostración, uno de los participantes a posteriori, pero que es el campeón de Asturias vigente del año 2015. Para él ruego el primer aplauso de la tarde, de la sidrería El Mayo, Jorge Vargas. Espera que nos traiga ahora un poco de sidra, ¿vale? No, este sí, para abrir está esto, sí, me la cuenta. Está la cuentiquina para beberlo ahora. Menos mal que tenemos aquí a Luján. Ponla por atrás para que no... Cogemos una botellina sidra y cogemos un vaso. Y a partir de aquí, una breve explicación de lo que es el estilo del escanciador. La botella, artículo primero. Para echar un culín de sidra hay que quitar el corcho. Pero el corcho no lo tiramos. El corcho debe permanecer en la mano del escanciador mientras dura el proceso del escanciado, para después reutilizarlo. Tú en una sidrería lo que tendrías que hacer sería volver a poner el corcho para que no pierda las propiedades de la sidra. En la mano izquierda o en la mano derecha, pero el corcho en poder del escanciador. Segundo lugar, la etiqueta. Nosotros estamos escanciando sidra Valdeboides, de Llagar Castañón, la sidra institucional durante todo el año 2016. Ha sido elegida como la mejor sidra de denominación de origen por segundo año consecutivo. Esta es la que estamos utilizando para el campeonato oficial de escanciadores. La etiqueta, tenéis que verlo, bien sea esta o otra que os guste más en la sidrería, para poder visible. Luego, el brazo estirado, una prolongación de lo que es el cuerpo. La muñeca, sobre todo, recta. No estar aquí en pico pato ni nada de eso, que se vea recta, y por encima la cabeza, evidentemente. ¿Cómo la cogemos? De la mitad de la botella hacia abajo y el dedo pequeño en el culo. La botella tiene que tener el dedo en el culo para que en caso de que resbale no te caiga. Todo tiene su truco. Por lo tanto, de la mitad hacia abajo. ¿Qué pasaría si la cogemos un poco más arriba? Que llamamos una figura que es afogar la botella. Es horroroso. Y machacamos, el jurado lo tiene muy presente. El otro 50% del escanciado es el vaso, también tiene su truco. Estiramos el brazo ligeramente doblado al centro del cuerpo. Va ligeramente inclinado, 30-35 grados es lo óptimo, tampoco vamos a andar aquí midiendo exactamente, y lo cogemos con dos dedos, el índice y el pulgar. Permitimos, por las manos diferentes que tienen todos los concursantes, dos dedos más el pulgar, siempre que estén juntos, no que estén separados. Si tú coges así el vaso, te estamos penalizando. El motivo de coger así el vaso, para limpiar el culo del vaso una vez que se ha escanciado y poder entregarlo al cliente de una manera fácil y segura. El vaso, una vez que se expone en el medio, en el centro del cuerpo, debe de permanecer totalmente inmóvil. No se puede mover para ningún sitio, ni abanicar, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni izquierda, ni a derecha. Fijo. Subimos el brazo, tenemos el vaso, preparamos el chorro, debe de ser uniforme y grueso y al borde del vaso. Este es el culín perfecto. Cuando él considera oportuno, corta y entrega a beber. Por ustedes y por nosotros. A mí llevamos aguantando un poco de calor aquí. Defectos que tenemos en esta posición: la mirada. Por mucho que queráis o que os gusten los mozos, la mirada del escanciador. Él es un profesional, tiene que estar mirando cómo se comporta la sidra en el vaso, no estar la mirada perdida tratando de adivinar de que la sidra va a caer al vaso. No, él tiene que estar mirando lo que la sidra pide en el momento de que choca con el vaso. El corte, un apartado muy importante dentro del proceso de escanciado. Veréis, vamos a hacer un ejemplo ahora de una de las mayores aberraciones que se puede ver en las sidrerías y que desgraciadamente pues a menudo lo estamos viendo. Vamos a hacer esta figura de cortar hacia arriba, como podréis estar acostumbrados a ver. En el momento de que él tenga el culín echado, va a hacer este gesto, a que lo visteis, de querer tirar del vaso para arriba y de la botella para abajo, de manera que se junte. No,
Eso es una auténtica, vamos, un criminal de la sidra. ¿Cómo tenemos que hacer para cortar el vaso, el chorro? No os fijar para el vaso. Mira la muñeca del escanciador. Un mínimo toque, ningún aspaviento, el chorro deja de fluir y entrega el culete al cliente, como debe de ser, limpio, beberlo tranquilamente y todo eso. Otra cosa que, a consecuencia de tener el vaso mal colocado, es machacar la sidra. Es otra de los graves problemas y de las graves consecuencias de escanciar mal. ¿Qué significa? Que tú vas a tener el vaso en una posición más horizontal y en vez de chocar la sidra con el borde del vaso, lo que hacemos es chocar la sidra contra la sidra. Espuma toda la que quieras, toda la sidra tomar por el saco, no vale para nada. Esto es una auténtica aberración. Muy penalizado, deberíamos de descalificar al concursante, pero bueno, ya bastante bien le van a dar por eso. Repetimos los movimientos exactos de un culete bien echado, como última vez, para que todos tomen ejemplo. Brazo, botella, etiqueta, el dedo pequeño, el chorro, el vaso, al borde, no movemos, la mirada, cortamos, bebemos. Y como todos los culetes que vengan a continuación ahora mismo. El aplauso para el chaval, que va a participar luego.